¿Cuánto necesitas para jubilarte y cómo lo podés conseguir? Uno de los mayores objetivos que la gente nos acerca a la hora de empezar a invertir es un capital que uno busca construir para el momento de su retiro, para poder vivir esos años mucho más tranquilo, independientemente de que decidas o no seguir trabajando. En algunos casos el retiro puede ser la jubilación tradicional a los 65 años, en donde ya después no seguís trabajando, pero también en algunos casos podemos buscar bajar el nivel de trabajo que tenemos, trabajar media jornada o buscar un equilibrio entre la vida y el trabajo, un trabajo que nos permita viajar y hacer las cosas que nos gustan. Bueno, este es uno de los principales objetivos que la gente nos acerca de cómo buscar ahorrar. Vamos a ver que hay distintas formas de llegar a ese camino, o sea, no hay una receta mágica y una única forma de lograr ese objetivo. Entonces, lo que vamos a ver en el día de hoy es principalmente, bueno, cómo llegar a ese objetivo, cómo saber cuál es, poniéndole números, ese objetivo al que quiero llegar. Y en segundo lugar, cómo hago para conseguir lograr ese objetivo, qué instrumentos, qué inversiones y qué tasas de rendimiento debo aspirar a tener. Así que, adelante. Lo primero que tenés que determinar es cuánto vas a gastar en tu etapa pasiva. Ahí podés considerar como punto de partida tus gastos actuales, pero vas a tener que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, hay gastos que en la época del retiro se van a reducir, quizás los gastos de movilidad, porque quizás no vayas todos los días a tu trabajo, quizás también los gastos de la educación de tus hijos cuando terminen sus estudios. Y hay otros gastos que también se van a incrementar, por ejemplo, los gastos en salud o, por ejemplo, también los gastos en viajes si quieres darte el gusto de viajar por el mundo. Hasta ahí es un ejercicio relativamente sencillo que igualmente hay que hacerlo, te recomiendo que lo hagas y le pongas un número a qué estilo de vida querés tener cuando te jubiles. Cuando llegues a ese número, supongamos que llegaste a $3.000 mensuales, que serían $36.000 anuales. Surge la segunda parte de la historia, que quizás parece más difícil, que es cómo llego a tener un capital para que con el rendimiento de ese capital poder tener el dinero para afrontar ese estilo de vida que quiero tener cuando me retire. Y hay varias formas de hacerlo. No hay una sola forma, a pesar de que quizás los argentinos solamente pensamos en guardar bajo los dólares bajo el colchón o en comprar inmuebles para vivir con los alquileres. Hay muchas formas y te vamos a mostrar cómo puedes lograrlo con cada una de ellas. En la tabla que ves en pantalla ves que de acuerdo al instrumento que uses vas a tener una tasa de rendimiento y de acuerdo a esa tasa de rendimiento es el capital que tenés que tener para tener esa renta de los $3.000 mensuales para tus gastos cuando te retires. Hay vemos, por ejemplo, que si tuvieras una tasa de rendimiento de 2%, algo parecido a lo que suelen brindar la renta de los inmuebles en Argentina, necesitarías llegar al retiro con un capital de $1.800.000. Parece mucho, ¿verdad? Y para obtener ese capital al momento del retiro tendrías que ahorrar más de $2.400 en tu etapa activa de 40 años de trabajando. Ahora pensemos qué otras alternativas podríamos tener. Ahí en la tabla podemos ir cambiando el rendimiento de estas inversiones. Si aspiraras a obtener un 4% de rendimiento, algo que en este momento están dando las letras de tesoro de los Estados Unidos, ahí el capital necesario se reduce sustancialmente. Ahí tendrías que llegar a tu retiro con $900.000, lo cual podrías alcanzarlo con un aporte de cerca de $800 por mes en tu etapa activa de 40 años trabajando. Ahora pensemos en otros instrumentos que podrías usar. Por ejemplo, si tuvieras el 7% anual, algo parecido a lo que dan las obligaciones negociables en Argentina, las obligaciones negociables son bonos de empresas que te van pagando renta en dólares billete. Con esa tasa tendrías que llegar al retiro con unos $514.000 y eso implicaría un ahorro de unos $200 por mes durante 40 años de vida laboral. Y si usaras el rendimiento de las acciones de Estados Unidos, que es un 9% anual, tendrías que llegar al retiro con $400.000. Ahí el esfuerzo se reduce sustancialmente. Pensá que con los inmuebles tienes que tener $1.800.000. Acá estamos hablando de menos del cuarta parte de eso, $400.000. Y eso lo podrías alcanzar con un aporte de menos de $100 con $99 en 40 años de vida activa. Es muy diferente el esfuerzo que tenés que hacer de acuerdo a qué instrumentos utilizas. Y en esto nosotros hablamos de una cartera a la medida de cada inversor, porque según el nivel de riesgo que vos estés dispuesto a asumir, tanto antes como después de tu etapa de aportes y en la etapa de retiro, va a ser esa cartera que vas a poder armar. No hay una cartera igual para todos los inversores, tenés que ver aquella que te deje dormir. Pero sí saber que, por ejemplo, ser, entre comillas, muy gallino, o sea, ser muy miedoso, buscar ese rendimiento del 2%, 3% que puede ser lo que te van a dar teniendo una cartera, por ejemplo, todo en inmuebles. Bueno, eso lo que va a terminar haciendo es que tengas que tener una vida muy sacrificada. ¿A qué nos referimos con una vida muy sacrificada? Y bueno, como los aportes mensuales que vos tenés que ir haciendo, esa cartera que vas a ir armando,
son muy altos, bueno, el sacrificio a lo largo de tu vida es mayor. En esos años que vos vas aportando, te vas privando de cosas porque tenés que ahorrar muchísimo. Entonces, acá también uno lo que tiene que buscar es ese equilibrio entre tu yo de ahora y tu yo cuando llegues al retiro. Porque de nada sirve decir, bueno, cuando me jubilo voy a poder dar la vuelta al mundo, ir a conocer otros países, viajar, supongamos que sea el caso de que te guste mucho viajar, porque en esa etapa de la vida quizás ya no tengas la misma energía que tenés hoy. Entonces, hubiera sido quizás preferible que vos distribuyas a lo largo de tu vida ese esfuerzo, asumiendo un poquito más de riesgo en tus inversiones, siempre que estas, como decimos, te dejen dormir por la noche, pero encontrar un equilibrio. No hace falta que de golpe te vayas al otro extremo de buscar la rentabilidad milagrosa o la rentabilidad sideral. Es encontrar un punto de equilibrio entre ambas cosas. Y acá, en esta tabla que te mostramos en pantalla, vas a poder ver el caso de cuánto tiempo estás aportando. 10 años, 20 años, 30 años o 40 años. Y esto lo podés ver, pensar desde dos formas de analizar. Por un lado, podés pensar si dejás fija la edad a la que te jubilás, por decir 65 años, que es lo que hoy se estila. Decir, bueno, si yo me jubilo a los 65 años, ¿cuánto voy a tener que ir ahorrando si empiezo a los 25, a los 35, a los 45, a los 55? Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo, quizás alguien dice, no, yo no me quiero jubilar a los 65 o quiero bajar mi nivel de actividad sin necesidad de que definitivamente sea jubilarme, pero pasar a hacer quizás algo que me apasione, dedicarme a un trabajo que me guste, que quizás no me genere un ingreso suficiente como para mantener mi estilo de vida, entonces quisiera tener ahorros para llegar a eso. Bueno, acá podés verlo en esto que decimos, ahorrando 10 años, 20 años, 30 años, capaz que decís, bueno, quiero ver cómo hago para jubilarme o retirarme a los 55. En ese caso sería aportando esos 30 años. Y de nuevo, vemos lo mismo que veíamos en el caso con Georgina. Según el nivel de riesgo que uno esté dispuesto a asumir, va a ser mayor o menor el ahorro que voy a tener que ir haciendo. Y también podemos ver casos en particular respecto a cuando achicas muchísimo tu horizonte de tiempo. Por ejemplo, alguien que aporte solamente por 10 años va a tener que buscar, por ejemplo, ese retorno, hacer un ahorro cerca de en torno a los $2.000 buscando una tasa del 9%. Entonces, para obtener lo mismo que alguien que ahorró 40 años conseguía con el 2%, ahorrando también esos $2.000 y pico. Entonces, te termina generando que quizás tengas que asumir un riesgo muy alto al ser tu horizonte de tiempo muy corto. Entonces, esto te puede servir como una hoja de ruta para ir planificando tu retiro y empezar a jugar con estas variables. Bueno, me retiro más joven, me retiro más viejo, busco tener un retorno más alto, un retorno más bajo, pero que me deje más tranquilo, dejando como fijo la calidad de vida que querías buscar con esos $3.000 que nosotros supusimos. También vos podés hacer tus propios cálculos y poner más o menos en el retiro mensual. Para esto es muy importante contar con la ayuda de un asesor que te pueda acompañar para armar esa cartera, que entienda tu perfil de riesgo. No caer en un lugar que vas a una inmobiliaria y te dicen poné todo en inmuebles, es la única forma para llegar. Tampoco caer en una sociedad de bolsa que te diga poné 100% en acciones, ni tampoco ir con un emprendedor que te diga poné todo en tu propio negocio, que de esa forma vas a llegar. Te dejamos una nota que hicimos previamente en la que hablamos acerca de cómo distribuir entre estos 3 rubros, pero lo importante es que busques construir esa cartera que sea a la medida tuya. No hay enlatados ni fórmulas que se apliquen iguales para todo el mundo. Entonces, el rol de esa persona que te vaya a asesorar va a ser poder asistirte en que sea personalizado para vos, como nosotros hacemos, por ejemplo, en nuestro servicio de carteras administradas, que también te estoy dejando aquí en los videos. Hacenos saber en los comentarios si has empezado a pensar en el retiro, si tienes un objetivo de capital o de gastos mensuales que te gustaría sostener para que le sirva a más gente. Ponele me gusta, compartilo y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.